¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al Grupo Educativo Tayán. En esta oportunidad vamos a realizar un video tutorial que corresponde al ensamblado del paquete de embrague. Vamos a realizar el ensamble, la forma correcta que debe, cómo deben instalarse los anillos de presión sobre los platos opresores y los discos de freno. En conclusión, vamos a realizar el armado del paquete de embrague con su cremallera. Entonces vamos a empezar. Ahora vamos a realizar el procedimiento de ensamble. Hay que tener en cuenta, tenemos acá una fuente con aceite de motor. Debemos tener en cuenta que antes de armar este paquete, los discos de fricción deben permanecer remojándose sobre aceite. Es necesario hacerlo unos minutos antes del ensamblado, 5 o 10 minutos, para poder seguir con el procedimiento. Ahora vamos a tomar uno de los platos opresores, en este caso el que estoy sosteniendo en la mano. Entonces el procedimiento es el siguiente, teniendo en cuenta de que vamos a lubricar todas las piezas que corresponden. Debemos lubricar los platos opresores, en este caso, donde se van a sentar los discos. Deben estar lubricados. Acá tenemos los discos separadores o los discos metálicos. En este caso, estos discos sí los podemos lubricar con la aceitera de esta forma. De los dos lados tenemos que lubricarlo. Para de esa forma tener ya preparado, nos facilite el trabajo del ensamble. Entonces vamos a empaparlo de aceite. De esta forma tenemos lubricados ya los discos metálicos. Ahora tomamos este lado del plato opresor y empezamos con un disco de fricción. Lo retiramos de la bandeja de aceite, del baño de aceite, y empezamos a colocar un disco de fricción, teniendo en cuenta que no tiene un lado, puede ir de cualquier lado, de esta forma o de la siguiente, no hay ningún problema. La colocamos ahí, luego la vamos a ordenar. Ahora tomamos un disco metálico y vamos a colocarlo de la siguiente forma, teniendo en cuenta que el disco mantiene una parte lisa o una parte más plana, y si lo tomamos de este lado notamos un bisel en el borde del disco. Entonces la parte plana se encuentra en este lado y el bisel hacia el lado de abajo. Lo vamos a colocar así, de la siguiente forma. Entonces tratamos de alinear los dientes, las ranuras del disco, con los dientes que tiene acá el plato. Entonces colocamos de esa forma. Ahora seguimos con el siguiente disco de fricción. Lo colocamos de cualquier forma, no hay ningún problema. Seguimos con un disco metálico, la parte más plana hacia el lado de arriba, y colocamos otro disco de fricción. Continuamos con otro disco metálico, el siguiente disco de fricción y el último disco metálico, igualmente con la parte plana hacia arriba, y el último disco de fricción empapado de aceite, lo colocamos de esa forma. Ahora tomamos el plato y vamos a colocar el plato que complementa, teniendo en cuenta que tenemos acá 4 bordes que deben estar alineados con estos 4 agujeros.
lo colocamos así de esa forma. Hay que tener en cuenta que algunos paquetes de embrague traen alguna marca. El plato inferior con respecto al plato superior, en este caso este paquete no trae marcas y podemos nosotros hacer la prueba de colocarlo de cualquier forma y notamos que igualmente asienta sin ningún problema. Muy bien, entonces podemos notar ahí que la altura que tiene el paquete deben quedar cerrados juntos todos los discos con respecto a los platos. Ahora podemos alinear los bordes con las cejas de los discos de fricción. Los podemos alinear de la siguiente forma. Muy bien, ahora seguimos. Hay que tener en cuenta que las cejas deben permanecer alineadas. Como podemos notar, todos deben emparejarse. Los bordes de los discos de fricción deben estar parejos, alineados. Ahora vamos a proceder otra vez teniendo en cuenta de que esto se mantenga hermético, cerrado, que no tenga ninguna luz, ninguna holgura entre los discos y los platos. Entonces ahora vamos a colocar los resortes. Son 4 resortes y ahora colocamos la platina opresora de resortes de la siguiente forma y vamos a colocar los pernos que corresponden, los pernos M10. Antes tenemos que untarlos del trabarroscas, unas 2 gotas cada perno, para ir colocando y así garantizar de que los pernos no se aflojen cuando el paquete de embrague está girando. Vamos a colocarlos. Entonces acercamos de esta forma, colocamos los 4 pernos. Ahora con una llave de número 10 vamos a aproximar sin apretar, lo vamos a aproximar de la siguiente forma. Y ahora para el apriete, para darle el apriete necesario de los 4 pernos, vamos a hacerlos en X. Entonces, si en este perno giramos 5 vueltas, acá debemos hacer lo mismo. Después pasamos al perno de acá. Vamos a hacerlo de esa forma el apriete de los pernos en X. Como vuelvo a reiterar, acá si damos 5 vueltas, acá hacemos lo mismo. Entonces vamos a llevar la platina en una forma pareja. Ahora, en el momento que estamos apretando los pernos, debemos tener en cuenta y debemos ir observando de que los bordes de los discos de fricción no se vayan a desalinear. Si ocurre eso, debemos emparejar. Podemos usar cualquier herramienta para emparejar los bordes. Muy bien. Ahí está. Ahora vamos a girar 2, 3, 4 y hacemos lo mismo acá en X. 1, 2, 3, 4. Cambiamos el perno de acá. 2, 3, 4 y así 1, 2, 3, 4. Entonces volvemos a cambiar y entonces vamos a irlo llevando la platina de presión de una forma pareja. Volvemos a observar los bordes de los discos de fricción que se encuentren alineados. De esa forma. Muy bien, seguimos. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4.
Córtale ahí una pausa y regreso. Muy bien, entonces en el momento que estamos haciendo el apriete de los pernos, vamos a notar que tiene un tope porque la llave no da más. Entonces cuando llegamos a ese tope dejamos de apretar, porque el paso siguiente viene a ser el torque que se le va a dar a los pernos. Vamos a sujetar el paquete con esta herramienta especial. Ahora tomamos el torquímetro y colocamos en las escalas de kilogramo. Vamos a colocar 1 kilogramo. Vamos a necesitar de una u otra persona para poder dar un torque adecuado. Sostienen ahí y damos el torque. Ahí vemos, hemos escuchado el clic que hace el torquímetro. Cambiamos a este lado y hacemos lo mismo. Bien. Y damos el último perno. Muy bien, entonces ahí hemos escuchado el clic que hace el torquímetro. Entonces de esa forma sabemos de que los 4 pernos se encuentran con el torque necesario. Muy bien, ahora vamos a retirar la herramienta especial. Volvemos a verificar de que los bordes de los discos de fricción se encuentren alineados. Ahora toca colocar el rodaje. También le vamos a dar una lubricación necesaria. Muy bien, entonces de esa forma ya hemos ensamblado, hemos armado el paquete de discos. Solamente con la carcasa de embrague vamos a colocarlos o presentarlos de esa forma. Entonces quedaron alineados todos los bordes de los discos de fricción. Ahora sí está completamente ensamblado. Entonces vamos a pasar al banco de trabajo donde se encuentra el motor para instalarlo en su respectivo lugar. Muy bien, ahora nos encontramos en el banco que está puesto el motor. Vamos a realizar el ensamblado correspondiente de la siguiente manera. Muy bien, ahora vamos a empezar a colocar la bomba de aceite, pero antes tenemos que lubricar la bomba por estos orificios. Debemos lubricar, a la vez debemos girar el eje rotor para que el aceite empiece a fluir por los rotores internos de la bomba. Muy bien, ahora vamos a colocar, tenemos acá donde se instalan los orificios correspondientes. Tenemos anillos tóricos, deben ser anillos tóricos nuevos, O-rings nuevos, los colocamos. Podemos untar con el dedo un poco de aceite para permitir que entre con suavidad. Y ahora colocamos la bomba. Hay que tener en cuenta que la bomba tenemos acá una flechita, tenemos una flecha que indica, esa parte la vamos a poner mirando hacia arriba, como mirando hacia el cilindro del motor. Entonces alineamos estos dos agujeros con respecto a los agujeros que se encuentran acá,
porque se nota que tienen hilos para pasar los pernos. Entonces los alineamos de la siguiente forma, siempre teniendo en cuenta la flecha mirando hacia arriba del motor, y comprobamos. Ahora vamos a pasar a colocar, hay que asentarlo bien sobre su base. Ahora vamos a pasar a colocar los tornillos tipo spa y los vamos a apretar con un destornillador estrella. Entonces aquí tenemos los pernos. Muy bien, antes de colocarlo vamos a untarles el trabatuercas o el trabapernos. Le ponemos un par de gotas a cada perno. No se olviden de colocar este pegamento. Todas las piezas internas deben colocarse. Entonces ahora vamos a colocar los tornillos. Muy bien. El torque que le vamos a dar a los tornillos correspondientes es de 1 kilogramo fuerza metro. Muy bien, entonces nos aseguramos de darle 1 kilogramo de torque a los tornillos. Al momento que vamos colocando los pernos, o lo vamos dando su apriete, hay que tener en cuenta que el cuerpo de la bomba se vaya asentando con respecto a su base. Debemos tener en cuenta ese detalle. Podemos ayudarnos de un martillo de goma. Muy bien. Ahora sí, tenemos instalado la bomba de aceite y pasamos a colocar su engrane, su piñón de un material de plástico o baquelita, teniendo en cuenta que acá tenemos un borde plano y lo vamos a alinear con el borde que tiene el bíceps, que tiene el eje. Entonces colocamos de la siguiente forma, giramos para comprobar. El giro debe ser suave, no debe tener ninguna retención. Todo el giro debe ser de una manera suave para los dos lados. Muy bien, ahora sí colocamos su seguro sobre el plástico y el eje lleva un seguro, lo colocamos. Muy bien, tenemos que asegurarnos que el seguro entre en su canal y ahora de esa forma podemos asegurarnos de que la bomba se encuentra muy bien instalada. Muy bien, entonces antes de colocar el eje de cambios tenemos que tener en cuenta que la estrella selectora va aquí en este lugar. Entonces colocamos la estrella y después viene el eje de cambios. Vamos a tener en cuenta que tenemos un rodillo, la cual tiene un resorte y ejerce una presión. Podemos usar un destornillador plano para abrirlo así de la siguiente manera. Entonces vamos a colocar la estrella selectora. Hay que tener en cuenta que tenemos un pin que va en este lugar, en el orificio más pequeño, y acá en el tambor selector
este orificio pequeño que tenemos, que estamos observando, lo vamos a colocar ahí el pin de esa forma. Ahora sí, retiramos el patín, lo movemos hacia un lado. Ahora sí alineamos el agujero de la estrella con respecto al pin que hemos colocado en el tambor. Lo alineamos y colocamos de la siguiente forma. Entonces ahí notamos que ha encajado en su lugar. Ahora pasamos a buscar el perno que le corresponde. Es un perno M10. Le vamos a colocar el trabatuercas o el trabapernos, un par de gotas, y pasamos a colocarlo sobre la estrella. Nos vamos a ayudar con una herramienta T10. Siempre sosteniendo con el destornillador plano el patín para que no se vuelva y lo desubique de su lugar. Ahora sí, cuando tenemos seguro de que hemos apretado el perno, ahora sí podemos soltar el patín y le vamos a dar su torque necesario, que vienen a ser de 1 kilogramo con el torquímetro. Ahí tenemos, escuchamos el clic que hizo el torquímetro. Ahora sí tenemos instalado la estrella selectora. Después de eso ya va a venir la instalación del eje selector de cambios. Entonces estamos instalado el eje de cambios. Hay que tener en cuenta que acá los bordes de la cuchareta del eje deben estar a los lados de las levas de la estrella, no deben estar montados de ninguna forma. Entonces seguimos. Vamos ahora a colocar el piñón primario. Este piñón es simétrico, no tiene un lado específico para ponerlo, pero en todo caso acá tenemos unas letras. Estas van a ir mirando hacia arriba. Lo colocamos en la punta del cigüeñal. Para colocar hay que movilizar el engrane de la bomba para que puedan desplazarse. Muy bien, entonces colocamos ahí. Ok, ahora vamos a colocar el embrague y la carcasa donde se aloja el paquete de discos. Hay que tener en cuenta que acá tenemos unos canales en la cual se vienen a alinear con los bordes que tenemos aquí en el engrane torre, y vamos a alinear. Al momento de instalarlo hay que tener en cuenta también que debemos alinear el piñón primario con respecto a los dientes de la carcasa. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Ahí, muy bien. Entonces al momento que nosotros queremos girarlo, vemos que el cigüeñal, en este caso la biela, gira porque ya se encuentra solidario con el piñón primario del cigüeñal. Muy bien, ahora toca colocar este tope. Es un anillo que tiene también unos bordes, en la cual permiten que entre sobre el eje primario de la caja. Lo colocamos de la siguiente forma. Al momento que lo tenemos instalado en la base al fondo, vamos a mover aproximadamente unos 5 milímetros hacia cualquier lado, derecha o izquierda, para que el anillo se empalme y no se pueda salir, retirar. Ahí trato de sacarlo y ahora no se puede porque los bordes están topando con los bordes del eje. Muy bien, hacemos otra prueba, deslizamos hacia arriba. ¿No? Efectivamente se encuentra trabado.
Ahora sí vamos a colocar el paquete de discos, ¿no? Vamos a alinear las levas o los bordes que se encuentran de los discos de fricción con respecto a estos canales o a estos espacios que tienen la carcasa aquí, y teniendo en cuenta que acá tenemos unos canales que van a tener que ingresar por estos del eje primario, entonces tenemos que alinearlos. Vamos a alinearlos. Podemos ayudarnos de una herramienta para tratar de movilizar el eje primario y pueda alinearse. Ahí va ingresando. Hacemos algunos movimientos para que pueda ingresar. Ahí escuchamos que hizo un pequeño sonido, la cual nos indica que ha topado con la base en el fondo. Ahora sí, debemos tener en cuenta que acá queda un espacio en el último borde, queda un espacio aproximadamente es el diámetro o el espesor de un disco de fricción, nada más. Son aproximadamente 4 milímetros de espacio, que es lo que debe quedar. Muy bien. Ahora acá en el eje del centro hay que tener en cuenta que se encuentra un canal donde se aloja un seguro. Debemos asegurarnos que el canal esté encima de esa base para asegurarnos de que el seguro va a ingresar. Ahora sí, yo tengo acá el seguro y vamos a colocarlo. Utilizamos una herramienta, una pinza. Vamos a colocarlo así, de esta forma. Abrimos un poco y vamos a instalarlo de la siguiente forma. Ahora nos ayudamos de un destornillador plano o una punta para deslizarlo y ponerlo hacia el fondo. Muy bien, ahí escuchamos un sonido, la cual nos indica que ha ingresado sobre su canal. Entonces movilizamos el anillo así, o el seguro, de esta forma, para observar de que se encuentre alojado. Muy bien, ahora sí, hemos colocado ya el paquete de embrague. Ahora vamos a instalar el rodaje que va aquí sobre la platina de presión. Hay que tener en cuenta que todos esos elementos, al momento que nosotros vamos ensamblando, debemos lubricarlos muy abundantemente, la lubricación en todos los elementos, para que en el momento del funcionamiento del motor sea un funcionamiento suave y adecuado. Vamos a colocar el rodamiento. Podemos colocarlo con los dedos, así, de esta forma, y también nos vamos a asegurar con unos pequeños golpes a los bordes. Entonces ahí queda al ras y observamos que queda en su lugar. Muy bien, ahora vamos a instalar el filtro centrífugo. Vamos a colocarlo de esta forma. Hay que tener en cuenta que la parte de la cabeza del filtro no roce sobre el paquete de embrague. Entonces esa es su posición, está al fondo. Ahora vamos a colocar su anillo y su tuerca. Tenemos acá el anillo y logramos notar unas letras, ¿no?, en la cual nos indica outside, que significa este lado hacia arriba. Entonces lo vamos a colocar así. Si no tenemos las letras, este anillo no es completamente plano, tiene un lado cóncavo. Entonces el lado cóncavo va a ir hacia el lado de arriba, ¿no? La parte achaflanada va para arriba. Entonces lo colocamos de esta forma.
Ahora tenemos acá la tuerca tipo torre, tipo castillo, y tenemos una parte plana y tenemos una parte con un bisel. Entonces su posición correcta es la parte plana mirando hacia arriba y el bisel, ¿no?, enfrentado hacia el anillo que hemos colocado, de esta forma. Entonces vamos a, con la mano, con los dedos, nos vamos a ayudar para girarlo. Ahora vamos a usar esta herramienta que es el dado torre y empezamos hasta hacerlo que asiente sobre su base. Ahí ya no podemos ejercer más fuerza. Ahora vamos a darle el torque respectivo. Muy bien. Vamos a utilizar un torquímetro para darle su torque adecuado, que vienen a ser 3,5 kilogramos fuerza metro. Ya vamos a calibrar entonces el torquímetro. Colocamos, buscamos en las escalas de kilos. Vamos a ver. Ahí 3,5. Entonces ahora le vamos a dar, como vemos ahí se nos gira todo el motor, entonces vamos a tener que colocar una traba para que no se nos gire al momento de dar el torque. Vamos a buscar, acá en este lado de los engranes, tenemos que colocar una traba para que no se gire. Ya tenemos acá el trabador, una parte de un piñón de engrane. Entonces para el momento de apretarlo vamos a colocar por acá, por el lado del crán, que los dientes ingresen en los dientes de la cremallera del embrague. Entonces colocamos, giramos así para que se trabe sobre el eje, de esa forma. Ahora sí, vamos a dar el torque adecuado. Muy bien, ahí pudimos oír el clic que hace el torque al momento que nos indica que ha llegado a su tope de fuerza. Quitamos, sacamos ya el trabador. Ahora sí, nos toca colocar la tapa del filtro centrífugo, teniendo en cuenta que este resorte esté en buen estado. Tenemos un seguro. Muy bien, ahora antes tenemos un empaque. Que vamos a colocar en esta parte sin utilizar ningún pegamento. Lo vamos a colocar con mucho cuidado ahí. Vamos a colocar, alinear los agujeros. Bien, vamos a poner aceite de esa forma. Entonces hay que poner bastante aceite aquí en este lado para que en el momento que gire el motor, acá la fuerza centrífuga nos permita tener un movimiento suave. Ahora sí, ya hemos colocado el empaque y vamos a instalar la tapa del filtro centrífugo. Ok, también podemos colocar acá un poco de aceite y pasamos a instalar los pernos que lleva la tapa, que son tres tornillos tipo spa para destornillador estrella. Lo vamos a colocar. Muy bien, ahora tengo acá los 3 tornillos que vamos a colocar. Antes de colocarlo, vuelvo a retirar, le vamos a poner tragapernos, el pegamento, un par de gotas a cada uno, para garantizar que los pernos queden realmente ajustados. Muy bien, ahora vamos a colocarlos. Vamos a colocarlos. Muy bien, ajustamos. Ajustamos los pernos que lleguen al tope.
Entonces el torque adecuado que llevan estos pernos son aproximadamente de 300 gramos, que quiere decir menos de medio kilo de torque. Para eso ya hemos colocado el traba-pernos, entonces garantizamos de que estos pernos no se salgan al momento que se ponen en movimiento. Muy bien, ahora sí hemos colocado estos elementos. Ahora vamos a observar, tenemos todo instalado. Muy bien, ahora miren, tenemos acá el pin, esto es que va a ir sobre el rodaje de la platina de presión. Entonces la posición correcta es esta, el eje más largo va hacia adentro, ¿no? De esta forma, giramos de esa manera. Muy bien, ahora vamos a colocar las guías, porque vamos a tener que instalar la tapa. Buscamos las guías, tenemos dos guías acá, son guías delgadas, pequeñas. Aquí en este lugar va a ir uno. Estas guías hay que tener en cuenta que entran solamente con el dedo, empujando. Si tenemos problemas, sacamos, cambiamos por una nueva o lijamos, simplemente lijamos, acá colocamos la otra, ¿no? Entonces queda, sobresale en la mitad de la guía. Acá llevan dos guías. Ahora vamos a instalar la tapa. Tengo acá la tapa y antes de instalarla hay que lubricar esta parte. Por ejemplo, aquí donde se encuentra el empaque debemos lubricar abundantemente para que por este agujero, de esa forma, miren cómo va saliendo el aceite. Entonces nos aseguramos de que ese conducto se encuentra en buen estado. También podemos lubricar el pin de la leva. Ahora sí podemos retirar el excedente. Limpiamos toda la base donde se encuentra el empaque. Muy bien, ahora vamos a instalar el empaque. El empaque tiene que ser nuevo. De la siguiente manera. Alineamos sobre las guías. Si tenemos problemas acá porque se puede levantar, vamos a usar un poco de grasa para fijar. Nada más vamos a fijar el empaque de la siguiente manera. Lo que queremos es fijar el empaque. La grasa no es un pegamento, solamente para fijar al momento que ponemos los pernos. Muy bien, ahí queda fija el empaque, no se mueve, y ahora sí podemos colocar la tapa. Al colocar la tapa hay que tener en cuenta que esto lo podemos movilizar a esa altura más o menos para permitir que engrane con el pin de acá de la platina. Entonces jalamos así un poco, alineamos con el eje del cráneo, hacemos unos movimientos, alineamos con las guías, con mucha precaución. Podemos también ayudarnos de un martillo de goma. Bien, muy bien, a veces se vuelve un poco tedioso porque acá tenemos una presión de la leva, ¿no? Entonces listo, revisamos, observamos todo el borde donde se encuentra el empaque, que el empaque no se haya hundido, que esté en el borde de la superficie del motor. Bien, ahora podemos comprobar moviendo la leva, y al mover la leva con un poco más de fuerza, en la tapa va a levantarse un poco. Entonces esa comprobación se hace para estar seguros de que la leva está sobre el pin de empuje. Muy bien,
Ahora sí vamos a colocar los pernos M8. Muy bien, estamos colocando los 11 pernos, teniendo en cuenta que entre todos los 11 hay un solo perno que es un poco más, ¿no? Tiene más altura, más largo, y ese perno va a ir en este lado, a esta altura más o menos. Y hay que tener en cuenta también que el espacio que deja el perno de la cabeza con respecto a su base es más o menos de, ¿no?, 1,5 centímetros, o el dedo, o un dedo, por ejemplo, nos podemos imaginar, no puede quedar más alto ni tampoco bajo. Es aproximadamente 1,5 centímetros de espacio. Vamos a empezar a aproximar los pernos, no los vamos a apretar, simplemente los aproximamos. Hay que tener en cuenta que el orden es en X. Muy bien, en el momento que ya hemos aproximado todos los pernos, vamos a pasar a dar el torque adecuado, que es 1 kilogramo fuerza metro. Regulamos la escala del torquímetro y le torqueamos a todos estos pernos 1 kilo. ¿Okay? Entonces, muy bien, vamos a regular 1 kilo en la escala del torquímetro. Ahí está, apretamos, ajustamos y pasamos a dar el torque adecuado. No olvidarse, el torque es en X o en cruz. Ahí escuchamos el clic, cruzamos hacia el otro lado. Muy bien, volvemos a cruzar por acá. Bien, lo llevamos hacia adelante. Y así, de esa forma, vamos a darle el torque a todos los pernos. Muy bien, entonces ya hemos dado el torque a todos los pernos correspondientes. Ahora queda, vamos a colocar el retén que lleva el eje del cráneo. El retén, por supuesto, tiene que ser nuevo, lo vamos a colocar. Nos podemos ayudar de un poco de grasa. Colocamos grasa, los retenes siempre se lubrican para instalarlo, grasa acá en los labios interiores del retén. También podemos colocar la grasa alrededor, lado externo del retén, y también podemos colocar grasa en el eje, en la punta del eje, para permitir que no se lastime el retén. Muy bien, ahora vamos a colocar simplemente con los dedos, deslizamos hacia abajo, empujamos y lo dejamos al ras entre el retén y la superficie del motor, de esa forma. Como han podido apreciar, el deslice ha sido de una manera suave, así no dañamos el retén. Ahora toca instalar la bayoneta, que es el que mide el nivel de aceite. Hay que tener en cuenta, antes de instalar, que acá tenemos un anillo tórico o un retén. Este anillo tórico debemos colocarlo nuevo. En cada mantenimiento correctivo que hagamos o reparación al motor, hay que colocar este empaque nuevo. Entonces
También podemos, antes de colocarlo, podemos también aceitarlo o engrasarlo para que no se dañe al momento de apretarlo. El apriete de esta bayoneta es suave, suficiente, 3/4 de vuelta. Muy bien. Como vemos, hemos realizado ya el ensamble del lado lateral derecho del motor que corresponde al sistema de embrague. Ahora sí, seguro de que hemos hecho un trabajo adecuado, podemos decir que hemos culminado con el video tutorial de la instalación del sistema de embrague tapa lateral lado derecho del motor. Muchas gracias, nos vemos hasta el próximo tutorial.